presentes con nosotros, abriendo sus cámaras para poder plantearles las preguntas que se han suscitado. Vamos a tener en esta mesa concretamente a don Juan Ramón Osorio, consultor a nivel nacional de prevención de riesgos laborales de FREMAP. Tendremos a María Dolores Rodríguez, consultora también a nivel nacional sobre prevención de riesgos laborales en FREMAP. Ellos nos han hablado de una nueva norma no es de una nueva norma, nos han dicho que no es una norma, sino que son unas consideraciones adecuadas. De hecho, lo han matizado mucho en su intervención, y hablaremos sobre esa ISO 45005, ¿no? Algunas consideraciones. Después también tenemos a César Encibia, que ha estado con nosotros, concretamente de Destilerías Areuca, donde en un momento determinado, lo que comentaba Joaquín, que se paró la producción y ellos decidieron actuar y a producir, en vez de bebidas alcohólicas, esa línea que tenían de alcohol sanitario, pues impulsarla. Y por supuesto, ya para concluir, pues tendremos a don Jesús Orama y don Mauricio, que nos han contado un poquito esa experiencia que se ha hecho eco a nivel mundial, ¿no? De la experiencia que han tenido en el hotel y que todos hemos vivido muy de cerca. Y don Joaquín Nieto. Entonces, Joaquín, concretamente en esta mesa, las diferentes intervenciones, la primera pregunta, a mí me gustaría que todos más o menos han estado oyendo las diferentes intervenciones. Juan Manuel Osorio, María Dolores, ¿queréis comentar alguna cuestión? Habéis sido los primeros a intervenir, los demás han intervenido, para darles primero a la mesa que puedan decir algunas ideas y después ya pasamos a las preguntas. Si te parece, María Dolores, Juan Ramón. Pues si me permites, me abres cámara, no sé si se me está viendo ahora. No se está viendo perfectamente. Vale, perfecto. Para que te haga una idea, Juan Ramón, por si acaso tú no nos visualizas a nosotros, se ve perfectamente a Joaquín, que es el director de la oficina, a María Dolores, a César Arencibia, a Jesús Orama y a Mauricio. Perfecto, pues algún problema tenía que no estaba viendo, pero bueno, simplemente, oye, pues felicitar al resto de panelistas en esta jornada, felicitaros a ICASEL y a la universidad por la organización que habéis hecho, y muy especialmente, porque no me puedo quedar sin decirlo, uno ha estudiado bastante sobre sistemas de gestión y ha dado muchos cursos, muchos seminarios sobre sistemas de gestión, pero hoy he hecho un máster acelerado, como ha dicho Ana, el máster que nos han presentado Jesús y Mauro de H10, y bueno, pues he visto en la práctica cómo se lleva a cabo el liderazgo, la participación, la toma de conciencia, la identificación de las partes interesadas, el análisis de sus necesidades, de sus expectativas, cómo se puede fijar en una noche una nueva composición de roles, responsabilidades, autoridades, una lección magistral de responsabilidad social. En fin, en media hora he aprendido posiblemente más que en muchísimas horas de estudio y de exposición. Así que no me queda por más que darles las gracias por el máster acelerado que nos han dado a todos. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, Juan Ramón. Jesús, si quieres comentar alguna cosa, que por alusiones más que nada, y Mauricio también. Bueno, yo por mi parte, muchas gracias, Juan Ramón, es un honor para nosotros tus palabras. Sí, como decíamos al principio en nuestra exposición, el ser humano tiene unos capítulos, es increíble, ¿no? Ante las adversidades nos crecemos y creo que es el valor más preciado que tenemos en nuestras empresas, ¿no? Las personas, ¿no? Creo que no tenemos que olvidar eso, que somos personas y que además tenemos unas capacidades y unas potenciales impresionantes, ¿no? Que solamente hay que dejarnos ayudar y querer crecer como personas y como trabajadores en este ámbito, y yo digo que este mundo nuestro, el cual admiro y quiero y aprecio, porque este mundo lo tenemos todo en la sangre, en nuestras venas, en la hostelería, creo que es uno de los lugares privilegiados donde podemos estar en contacto con lo que decía antes, con personas, ¿no? Directa o indirectamente, como clientes, como compañeros, pero eso es lo que nos honra y lo que nos enorgullece. Gracias, Ramón, por tu comentario. Bueno, yo aprovecho y algún comentario, si puede ser. Claro. Bernardo, el tema es, nosotros, digamos, esa lucha enorme que me explicó Jesús Orama hace un momento, fue importantísima. Incluso yo comenté de que éramos capaces de hacer lo que fuese porque todo tiene solución. El tema fue la segunda parte, que yo creo que es bastante importante, fue la reapertura del hotel,
que hasta ahora no hemos dicho nada, pensando en la mesa redonda, por si están alguna persona interesada en saberlo, que es como todo el triple, es todo ya oficial. El hotel se abre en julio. A finales de junio empezamos a movilizar todo y llamar nuevamente a todas estas empresas, las cuales utilizamos en ese inicio, en esos días locos, en ese momento tan inesperado, y nada, se organiza otra vez con Quirón Prevención lo que son las revisiones médicas, evaluaciones, nuevos cambios, porque ya habían pasado un par de meses y sabíamos algo más, y nada. Entonces, por otro lado, localizamos a través de circulares quién es el personal sensible del establecimiento para la apertura. Estos pasaron todos realmente revisiones médicas independientemente por el tema de su sensibilidad por edad, por enfermedades que mantienen algunos. Y bueno, la empresa famosa esta que nos ayudó a limpiar las habitaciones dejó una marca en la empresa a partir de ese día que nuestro personal lo está aplicando, y revisiones médicas a todo el personal, como ya comenté, y los antígenos para todo el mundo. Y en la actualidad pues seguimos esa línea. Cada empleado nuevo que entra, antígenos, el seguimiento con el protocolo que la dirección montó en aquellos primeros días, y no nos va mal. Creo que estamos ya caminando, pero y locos porque venga el turismo a Canarias. Sí. Y nada más. Pues sí, cierto, ¿no? Que esto vuelva a esa nueva normalidad y que esa nueva normalidad sea la de antes. Seguramente será distinta, tenemos que adaptarnos, la realidad serán otras, los tiempos serán otros, pero bueno, ya veremos cómo van las cosas, ¿no? Muchas gracias, Mauricio, también por tu intervención. César, comentarte una cosa, mientras preparábamos con María José todo el tema de la ponencia, hablábamos de varias cuestiones, que las palabras son importantes, las palabras pueden tender puentes o las palabras pueden bloquear, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, hablamos de que hay que buscar distancia física, ¿no? Porque tienes el elemento y tienes que buscar distancia física, pero sí que haya distancia emocional próxima, que no se utilice distanciamiento, digamos, social, psicológico y demás, sino que haya distanciamiento físico, pero que busquemos la manera de que con estas nuevas herramientas seamos próximos. También hablamos, César, de la importancia de los pequeños trabajos, de convertir las cosas pequeñas, las sencillas, en cosas extraordinarias, ¿no? Creo que lo hablamos, ¿no? De cómo en la empresa, pues, las pequeñas personas intentaban convertir lo sencillo en algo extraordinario. Me gustaría que nos hablaras un poquito de estas dos cuestiones, y antes, porque fue contigo, con la intervención, me han hecho una puntualización, me han dicho, Bernardo, matiza lo que dijiste, que cuando te vayas a tomar un café, no la líes. Y me fui a tomar un café cuando estaba contigo antes y hablé sobre las angustias, sobre el estrés y la ansiedad. Entonces, para precisarlo, cuando yo me tomo un café con alguien y le digo qué son las angustias, le digo exceso de pasado, porque estamos tomándonos un café y no le puedo hacer una disertación de 3 libros con corbata y tal, ¿no? Estamos de forma distendida. Entonces, angustia, exceso de pasado, estrés, exceso de presente, y ansiedad, exceso de futuro. Me lo ha anotado para no liarme. Entonces, César, por favor, coméntanos algunas cuestiones sobre este tema, o lo que quieras. César, gracias. Bueno, gracias por la puntualización. Sí, lo que habíamos comentado en esa conversación, es cierto que en el caso de Areuca se refleja claramente el hecho de que un mensaje positivo en un contexto extremadamente negativo llama poderosamente la atención de una sociedad que estaba necesitada de noticias positivas. De hecho, a mí algún periodista, cuando se produce la enorme repercusión mediática, que durante semanas a diario teníamos entrevistas tanto con la tele, con la radio, como con prensa escrita, me preguntaba justo eso: ¿por qué crees que ha llamado tanto la atención esta noticia? Y yo, que realmente estaba tan sorprendido como podía estarlo ellos, le decía precisamente eso. Yo creo que la gente en este momento está desesperada por una noticia positiva. Y justo coincidió que fue, en nuestro caso, la noticia que surgió en ese momento. Y quería aprovechar también el turno de palabra para felicitar a la organización por el diseño de las jornadas. A mí me ha parecido especialmente interesante y me ha permitido aprender mucho el hecho de que pudimos disfrutar de tanto la parte teórica, ¿no?, de la parte normativa, como de la parte práctica, ¿no? Eso creo que ha hecho las jornadas mucho más interesantes y permiten a mí como ponente, pero también como persona que las ha atendido, disfrutar más de ellas y aprender. Y quería aprovechar también para felicitar a los compañeros del Hotel H10 Costa Areja, que estamos en el mismo barco, y para desear junto con don Mauricio que la incertidumbre con respecto al turismo finalice lo antes posible y que podemos volver a nuestra actividad
tradicional, ¿no? Pues Mauricio, por alusiones tienes la palabra, y también Jesús, que habla un poco de alusiones, y José Ramón y demás, ¿no? Un poquito de alusiones. Que hable Orama, que hable Orama. El que trata con los proveedores, y me supongo que también con Areuca también, me supongo. Sí, por supuesto. Gran marca. Y felicitar a César también, a Encibia y a su marca, que ha sido todo un ejemplo para Canarias y para todos, ¿no? Yo creo que, como bien decía Mauro y todos, nuestro futuro depende de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ser inteligentes, aprender de lo que nos ha sucedido, crecer ante las dificultades. Tenemos que mirar la visión hacia el futuro, levantar la cabeza, sentirnos orgullosos de que tenemos, yo creo que en Canarias hay grandes trabajadores, hay grandes equipos, hay grandes empresas que apuestan por Canarias. Liderar esa fuerza que el canario, no sé por qué, siempre nos achantamos un poco ante la hora de salir fuera y vender nuestra marca y sentirnos seguros de lo que somos. Como decía, tenemos un valor muy importante que antes lo comenté varias veces, que es las personas. Fíjense que después de un esfuerzo como pudimos hacer nosotros, como hemos hecho mucho, pero la mejor recompensa que nosotros tuvimos fue cuando abrimos las puertas del hotel. Los primeros clientes que entraron fueron una familia de clientes belgas que habían estado con nosotros durante todo el confinamiento. Fue muy curioso, muy emocionante. Era una pareja, su padre, madre y sus 2 hijos. Y el señor, cuando bajó del autocar, yo estaba abriendo la puerta del hotel y me dijo con estas palabras, ¿me abrazó? No podemos abrazar porque no, usted me da un abrazo. Y me dijo, hemos vuelto a casa. La seguridad que podemos transmitir a todos estos visitantes es nuestra perla de oro para poder pulirla y poder diferenciarnos del resto de potencias turísticas que hay en el mundo. Hay muchos y diversos. Y nosotros tenemos que pulir esta potencia que tenemos, que siempre ha sido, Canarias siempre ha salido reflejada por su humildad, su acogida, su gente, su cultura, su gastronomía. Creo que tenemos que seguir apostando por ello, sentirnos seguros. Lo hemos hecho bien, creo que lo podemos hacer bien, y ahora es una oportunidad en esta pandemia, desgraciadamente, que nos ha tocado vivir a todos. Creo que tenemos una oportunidad grandísima para que Canarias, para que Tenerife salga fortalecido y salga como una burbuja dentro del continente europeo, cerca de Europa, una burbuja de seguridad y de que el cliente venga a visitarnos con total tranquilidad de que aquí sabemos lo que hacemos. Pues Jesús, te puedo asegurar que después de la exposición que has dado hoy, las escuelas de negocio, los que nos dedicamos a la docencia, estamos poniendo el foco porque utilizamos una metodología de Harvard, el método del caso, y seguro que buscaremos la manera de intentar ese know-how trasladarlo para que los próximos responsables de hoteles y demás tengan el caso H10 Costa de Eje como un caso a nivel internacional, que se traduzca en todas las escuelas de negocio a nivel mundial, como un ejemplo, una best practice, ¿no? Una de las mejores prácticas. Antes de pasarle la palabra a Joaquín Nieto para preguntarle unas cositas, por alusiones, después de la intervención de César, María Dolores lanzó la intervención a una parte teórica. ¿Tú querías comentar alguna cosita? No, creo que ha sido un gran apoyo pues la parte práctica del resto de ponentes, de destilerías, areucas y del hotel, porque nosotros sí que damos una parte teórica y aunque son buenas prácticas, al final donde se ven recogidas es en este tipo de sitios. Entonces, al final se agradece mucho las ponencias, creo que así se quedan más fortalecidos todas las cosas que hemos financiado nosotros en la parte de teoría. O sea que muchas gracias y por nuestra parte nada más. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahora paso a las preguntas, pero quería preguntar una primera rueda de cuestiones y de observaciones. Ahora, antes de pasarle a Joaquín Nieto, voy por alusiones a lo que ha dicho César. Muchas gracias, César. Se lo trasladaré a todo el equipo del ICASEL, a todas las personas que están trabajando detrás y también a todas las personas de la universidad. Hay muchos que te están escuchando, del equipo del ICASEL que te están escuchando, y hay mucha gente de la universidad, Javier Cruz Norro, que ha estado en la parte del diseño de este tema, que pondremos el foco en este tema y que estará al final. Joaquín, ¿qué te gustaría contarnos a ti hoy en esta mesa de debate sobre este tema, Joaquín? Bueno, ya he contado lo fundamental de lo que es el mensaje nuestro este día. También oyendo a las personas que están ahí y que son del sector de la hostelería,
también la necesidad de avanzar sectorialmente. O sea, hay un marco general que es para todos los sectores, pero también hemos visto cómo la diversidad sectorial requiere una atención específica en cada sector. Y así como el diálogo social general está dando respuestas para lo que se necesita en estos tiempos de pandemia y después, será necesario también que se den respuestas sectoriales. Nosotros consideramos que es muy importante que la negociación colectiva sectorial aborde también las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, porque desde el sector hay la capacidad de aproximar mucho más las respuestas y las medidas considerando las características que son distintas. Es distinta la composición del sector en hombres y mujeres, es distinta la composición del sector en los horarios, es distinta en las posibilidades de futuro. El sector de hostelería, por ejemplo, está pasando una crisis tremenda y una crisis muy dura y muy difícil y que a todos nos conmueve esa crisis. Pero también es un momento para reflexionar y en esa idea que nosotros estamos defendiendo de sistemas de salud y de seguridad resilientes, es decir, capaces de responder a situaciones diversas, también el sector de la hostelería en el mundo está reflexionando y está mutando, transformándose para poder ser un sector sostenible desde el punto de vista medioambiental, como no, tiene muchos camino por avanzar en este terreno, inclusivo desde el punto de vista social. Hay muchas lagunas de inclusividad en este sector. Nosotros analizamos, por ejemplo, en los años atrás, cómo a pesar de que el volumen de negocio y de ingresos en el sector había crecido mucho, la parte de esos ingresos que había ido a los trabajadores había disminuido y eso genera dificultades después en el sector y la necesidad de permanentemente atender las cuestiones de la salud y seguridad. Por ejemplo, lo que sucedió con las camareras de piso, las que limpian los hoteles, las Kellys, no solo ha sido un problema salarial, que pasaron de estar en el convenio ganando 1.100 o 1.200 euros a ganar 700 porque les cambiaron el convenio. Ese es otro tema. Lo que interesa aquí hoy día de la salud y seguridad del trabajo es que también les cambiaron las condiciones. Si hacían 19 habitaciones, pasaron a hacer 20, 21, 22. La presión sobre el trabajo fue mucho mayor. Recuerdo haber hecho eventos con las empleadas en esta labor de camareras de piso y uno de las cosas que más me golpeó es el pastilleo. Es decir, la cantidad de pastillas, la cantidad que tomaban para resolver problemas de ansiedad o para resolver problemas de dolor, osteomusculares, etc. La drogodependencia que se estaba extendiendo y que se está extendiendo, por ejemplo, en las empleadas en las que limpian los hoteles, en las camareras de piso, en las Kelly, es preocupante. Esta idea de lugares de trabajo saludables que queremos difundir y que todo el mundo está de acuerdo y en la que el diálogo social encuentra mucho acuerdo. El mundo empresarial está apostando por lugares de trabajo saludables. El mundo sindical, que tenía reticencias, también está apostando por lugares de trabajo saludables. Desde la OIT tenemos muchos instrumentos en favor de lugares de trabajo saludables. Es porque tienen que entender toda esta visión desde una perspectiva integral. Entonces, ya digo, el sector de la hostelería hace mucho beneficio a la sociedad, puede seguir haciendo mucho beneficio a la sociedad, pero tendrá que acomodarse a saber que puede volver a haber situaciones de pandemia, puede volver a suceder en el mundo que tenemos, esto no está descartado, acomodarse a que ambientalmente sea más sostenible y por lo tanto la comunidad lo acepte y lo acoja mejor y adaptarse también desde el punto de vista de la inclusividad social, incluida la salud y seguridad en el trabajo, que en algunos aspectos es una tarea pendiente en el sector. Esta es mi contribución, que creo que es importante para una tierra como la tierra de Canarias, que tanto aprecio y a la que me gusta contribuir siempre a mejorar su situación.
Me consta mucho. De hecho, tuvimos la oportunidad de conocernos por primera vez y hacerte yo una entrevista en La Palma, en la isla de La Palma, cuando iba al encuentro iberoamericano, ¿no? Y bueno, pues una de las cuestiones que me llamó mucho la atención en La Palma y que después en otros encuentros hemos tenido, pero en La Palma me comentaste varios factores y uno de ellos me dijiste el tema del cambio climático, ¿no? La repercusión que tiene el cambio climático sobre el tema de la OIT, que estabais preocupado. Para las islas, clarísimo. Para las islas, el futuro de las islas depende en gran parte de la agenda climática y de las medidas que se adopten para hacer frente al cambio climático y evitar un cambio climático catastrófico. ¿Por qué se la juegan las islas, los sistemas insulares, se lo juegan con el cambio climático? Uno de los efectos más dañinos que puede tener el calentamiento global y el cambio climático, si la temperatura media del planeta sube por encima de los 2 grados centígrados, es la elevación del nivel del mar. Los sistemas isleños viven alrededor del mar y se pueden ver sus infraestructuras de todo tipo, las infraestructuras públicas, la industria, se pueden ver muy afectados y los costes de la adaptación pueden ser enormes. Por eso las islas tienen el mayor interés en que se frenen las emisiones. Pero también es una oportunidad porque el cambio de sistema energético, la transición energética, por ejemplo, para Canarias es una oportunidad enorme. Canarias, que en muchos aspectos ha sido un ejemplo y ha sido pionera en energías renovables y en la autonomía energética, que es un asunto crucial, puede ganar mucho y puede tener mucho que aportar. Hubo un momento en que estuvimos incluso calculando que hasta 8.000 millones antes, estamos hablando antes del plan de recuperación europeo, hasta 8.000 millones podían fluir a Canarias para esa transición energética. Puede ser incluso más con este empuje de la recuperación europea. Estamos hablando de cifras fabulosas desde el punto de vista de la economía de las islas. Otras transiciones, como por ejemplo el teletrabajo y el trabajo a distancia, que como decía ha venido para quedarse, también pueden suponer una oportunidad importante para las islas que siempre sufren desde el punto de vista de su estructura económica el aislamiento. Pues bien, hoy las distancias se han acortado y ese acortamiento de distancias, esa necesidad de disponer menos de otro tipo de infraestructuras es una oportunidad. Por eso se puede vislumbrar el futuro de Canarias si se hacen las cosas bien, si se hacen con diálogo social, con criterio, puede ser un futuro más prometedor, sin ninguna duda, y desde la perspectiva del mundo del trabajo, esa es nuestra perspectiva. Pues muchísimas gracias, porque esa sociedad de los intangibles, esa sociedad del conocimiento, es una sociedad que hay que apostar y que Canarias puede decir mucho al respecto, pero hay que trabajar de todos, pausadamente. Ahora vamos, muchas gracias Joaquín, ahora sí que les pido a todos los panelistas que tengan en cuenta que al final, a las -5, y vamos de tiempo bien, pero a las y 25 más o menos, daré una ruta para que me den 3 ideas de sus intervenciones con las que se quedarían, ¿no? Y les dejo que lo piensen un poquito. 3 ideas o una idea sobre qué les ha llamado la atención de la jornada, o concretamente una idea que ustedes quisieran que de este día, del día 28 de abril, sobre la seguridad y salud en el trabajo, sobre el tema de la resiliencia que organiza la OIT y que difundimos a nivel mundial, pues les gustaría que se quedara. Ahora voy a pasar concretamente a las preguntas que han hecho desde el público. Esta pregunta la ha hecho Marina Pérez Hernández, y le pregunta a Areuca, a César, desde Areuca, ¿están vendiendo productos relacionados con el COVID? Por ejemplo, el alcohol, es una pregunta que ella se plantea. César. Sí, Areuca donó, una parte del alcohol fue donado, pero la mayor parte ha sido suministrado al precio más bajo posible. De hecho, comentaba que en el momento del inicio de la zafra del año pasado, que fue justo el día de hoy, hace un año, habíamos elaborado 500.000 litros y a día de hoy les puedo decir que son unos 800.000. Perfecto, la pregunta súper mega contestada. Otra pregunta para ti, hemos cogido las preguntas. Esta es César, ¿qué ejemplar la empresa? Es una afirmación que dice, la pregunta es, para llegar a la resiliencia se necesitan muchos saltos de valla. Supongo que han tenido varias y distintas alturas.
y a lo mejor lo que esta persona quisiera es que le contaras alguna valla que has podido saltar o algún tema que... No, justo en la ponencia hablaba de una de las vallas que tuvimos que superar, probablemente la más alta de todas, ¿no? Y que nos llevó a interrumpir la producción de ron por primera vez, y la segunda vez ha sido ahora, después de 100 años. Ha habido muchas crisis pequeñas y grandes. Hubo otra muy grande también en los años 90, por mencionar otra, que también casi le cuesta la existencia a la empresa, que tuvo que ver con diferentes factores. Era una crisis un poco más compleja. Fue una crisis que nos afectaba a nosotros. Las otras dos crisis estaban enmarcadas en crisis generales de Canarias. Esta en concreto era más particular nuestra, aunque habría algún elemento común. Y una de las estrategias que se implementó para salir de ella, por resumir, fue modificar nuestra estrategia de comunicación. Me explico. Hasta aquel momento, la Areuca, hablo de hace casi 30 años, centraba casi toda su comunicación en el público rural, ¿no? y de una determinada edad. Y se nos había escapado que la población canaria cada vez era más urbana, de hecho es eminentemente urbana, ¿no? Y había otras marcas de fuera fundamentalmente que sí se habían percatado de eso y que tenían una publicidad dirigida a un público más joven y urbano. Y una de las estrategias fue modificar nuestra estrategia de comunicación y dirigirnos también nosotros a esa población más joven y urbana. Y nos ayudó también un elemento externo, me acuerdo ahora, que fue el hecho de que en ese momento se inició un resurgimiento de lo latino, ¿no? La cultura latina a nivel mundial tuvo un crecimiento en su apreciación por parte del público internacional y el propio también, y eso no incluye el ron, ¿no? Que es una bebida muy latina, ¿no? Y eso nos benefició también mucho. Y supimos aprovechar en ese momento difícil ese boom de lo latino, al mismo tiempo modificando nuestra comunicación. Muy bien, pues muchas gracias. La siguiente cuestión que plantean muchas personas en el chat es darles agradecimientos a todos, y se lo tengo que trasladar el nombre de todos, están todos muy contentos y ponen muchos agradecimientos a todas las intervenciones. Nos preguntan, ¿las ponencias dónde estarán? Bueno, como María Dolores y Juan Ramón han hablado de unos enlaces, nosotros intentaremos mandar esos enlaces por el correo electrónico para que los tengan todos, no se preocupen, y las ponencias las pondremos, las que nos hagan llegar las pondremos en nuestra página web, así como este vídeo para que puedan gestionar. Y la última pregunta, hay más preguntas, pero voy a contestar esta última, va dirigida para don Joaquín Nieto. No sé si Joaquín la ves en pantalla, pone: ¿cómo concienciar a las empresas que es más fácil contratar más personal que sustituir bajas laborales? Gracias. Y debajo dice: o no sustituyen y sobrecargan lo que llevan a mucho cansancio y estrés. No sé si visualizas la pregunta. Entiendo la pregunta, y es un tema siempre que ha sido muy tratado y que ahora estamos en condiciones de abordarlo mejor, que es todo el tema del absentismo o el presentismo, pero del absentismo debido al accidente y sobre todo a la enfermedad laboral. Efectivamente, si una empresa estudia detalladamente la situación de absentismo que tiene debido a situación de enfermedad laboral y en qué medida puede contribuir con esos lugares de trabajo más saludables a reducir ese absentismo, se dará cuenta que conviene invertir en las personas y que conviene invertir en el sistema preventivo de la empresa y que conviene invertir en hacer el lugar más saludable. Hemos aprendido mucho, por ejemplo, con las mascarillas. Hay exposición a riesgos que se puede eliminar eliminando el riesgo. Hay otras situaciones que no se pueden eliminar. Por ejemplo, las gripes a lo largo del año, las gripes que se suceden cada año y que son también virus o coronavirus, aunque sus efectos son menos letales que el SARS-CoV-2, que es el nombre del coronavirus que nos ha afectado este año. Pues sí, se pueden reducir con el uso de mascarillas, se pueden reducir con una adecuada ventilación, se pueden reducir con medidas
que reducen estas enfermedades comunes. Pero lo mismo se puede hacer, y más aún, con las enfermedades laborales, los movimientos repetitivos, la manipulación de cargas. Todo eso lleva a lesiones, que son lesiones luego duraderas, que van a repercutir mucho en la empresa. Los riesgos psicosociales, que son más difíciles de ver si no se ponen dispositivos adecuados. Pero hoy existen metodologías, ya en mis tiempos, yo antes de estar en la OIT, como se recordaba, yo fui responsable sindical. Y como responsable sindical recuerdo que elaboramos metodologías para la evaluación de riesgos psicosociales, con la idea de que el riesgo psicosocial se puede medir, así como se puede medir el ruido o se pueden medir otros riesgos, y que esas metodologías permitían localizar muchas veces en la empresa situaciones de descontento, de mal ambiente, situaciones que tenían que ver con esas presión, esos riesgos, y que no se estaban tratando adecuadamente. Entonces, si primero en cada sector, porque como decía hay muchos asuntos comunes por sector, pero después en cada empresa se estudia de una forma abierta y constructiva la posibilidad de que mejorando la salud mejore la situación de la empresa, mejore la productividad en la empresa, se reduzca un absentismo que se puede reducir perfectamente con estas medidas. Hacer eso significará avanzar. En definitiva, como decía, lugares seguros y saludables de trabajo. Esa es la perspectiva. Pues muchas gracias, Joaquín. Ahora sí que les voy a pedir a los restantes miembros de la mesa. Antes les pedía 1 minuto, ahora les pido una palabra. Entonces, les pido una palabra porque tenemos que cortar ya para que proceda el director, Javier Cruznorro, y el director de la OIT a cerrar la clausura. Juan Ramón, voy a empezar contigo porque si te tomo como ejemplo, todos los demás nos ajustamos mucho a los tiempos. Vale, muy brevemente tomo la definición que nos daba César de resiliencia y cojo el aspecto de las oportunidades. Las oportunidades en un momento de crisis son importantes. La 45.001, no la 5, sino la 1, la que nos habla de seguridad y salud en el trabajo, nos dice que debemos analizar y aprovechar las oportunidades, y cualquier crisis, esta pandemia, es un momento que nos da oportunidades para mejorar. Muchísimas gracias por la palabra. María Dolores, continúas tú del equipo. Sí, pues yo considero que como profesionales que somos de la seguridad y salud, tenemos que capturar todo lo que hemos ido aprendiendo durante esta pandemia. La COVID debe ser un presagio de cambio y no nos podemos descuidar en cuidar la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Y creo que con la 45.005 pues nos puede ayudar en este proceso. Muchísimas gracias. César, tienes la palabra para una palabra. Perfecto. A mí me gustaría incidir en un aspecto que comenté en la ponencia, y es en el hecho de que la resiliencia, como otras habilidades, se puede aprender, se puede enseñar, se puede practicar, y yo creo que debemos hacerlo. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Mauricio, un minuto para una palabra. Estamos preparados para recibir turismo en Canarias, en general, ¿no? Eso es un titular fantástico. Perfecto, Mauricio. Jesús. Yo coincido con lo que comenta Juan Ramón, César y María Dolores, totalmente de acuerdo con ellos, y también con Joaquín, por supuesto, ¿no? Y añadiría, como bien decía Joaquín, seguir trabajando e invertir mucho más en la gestión medioambiental, kilómetro cero, energías renovables, entorno y en definitiva intentar conseguir un espacio de islas verdes para garantizar nuestro futuro.